en el gran Sinedrio, situado en el templo de Sión, entre el atrio de los sacerdotes y el de los israelitas. Este temible tribunal de los hebreos tenía alrededor una hermosa barandilla de bronce y su forma de semicírculo estaba colocado de un modo tal que una parte pertenecía al atrio de los sacerdotes y el otro al de los israelitas. El presidente del Supremo Sinedrio, llamado Anás, se sentaba en el centro del semicírculo para que pudieran verle y oírle todos sin molestia. Según el Talmud de los judíos, los juicios civiles de poca monta se determinaban por 13 jueces y los criminales a los que se trataba la pena capital se sentenciaba por 23 jueces. El lugar donde se debatían estas sentencias era la puerta de la ciudad. Los jueces se sentaban en tierra y los litigantes de pie. Alrededor, el pueblo podía oír y apreciar la rectitud de los jueces, aprobando o desaprobando la sentencia pronunciada por los paletos. El tribunal mayor, o el gran Sinedrio, era el que juzgaba los desmanes de las tribus, la audacia de los falsos profetas y todo lo que concernía a cuestiones religiosas. Este tribunal se hallaba en el templo y el número de sus jueces era de 61. La noche que nos ocupa, es decir, aquella en que Jesús celebraba la cena eucarística en casa de Elí, se hallaban reunidos en el Sinedrio todos los participantes de los sacerdotes, exceptuando Nicodemos y José de Arimatea, que no habían sido convocados por haber defendido al Nazareno pocos días antes. Caifás presidía aquella noche el Supremo Tribunal. Anás, temeroso de que algunos ancianos quisieran diferir la causa para sentenciar a Jesús para después de terminadas las fiestas de los ácimos, porque según la ley no les era lícito quitar la vida a nadie en el día festivo de la Pascua, ni ejercer el juicio de las almas. Anás había ganado a algunos miembros del consejo. Los sacerdotes eran los más furiosos del Sinedrio, unidos a Caifás y Anás, que además de ser los de probarte que en vez de su discípulo, soy su enemigo. Anás, después de haber hablado con algunos de los jueces en voz baja, repuso: Pues bien, pide. Judas meditó un momento y luego dijo: Quiero 30 ciclos de plata. ¿Les parece mucho? Anás tornó a hablar en voz baja con los sacerdotes. En ese momento exclamó Judas: ¿Qué? ¿Les parece caro? No tienen razón para dudar. Les he pedido el precio de un esclavo y les doy un profeta. Lean el Éxodo en el capítulo 21 y lo verán cuando dice: si acomete de muerte un esclavo o esclava, darán 30 ciclos de plata a alguno de ellos. Ustedes van a acometer a Jesús, quien es esclavo, que desciende de David, según dice, y el precio que les he puesto es muy bajo. Creo que hacen una gran compra. Judas miraba a todas partes, como buscando un apoyo a sus palabras, que brotaban de sus labios con una rapidez asombrosa. Después que los sacerdotes consultaron en voz baja, Anás, dirigiéndose a Judas, le dijo: Este es el trato. ¿Cuándo me darán dinero? Cuando nos entreguen a Jesús. En esta noche. ¿A qué hora? Antes de la vigilia media. ¿Dónde? Vendré aquí a decirles el sitio donde pueden aprenderlo. Pues bien, hasta entonces se te entregará el dinero. Ha de ser en buena moneda. Esa advertencia es inútil. Sin embargo, Eres desconfiado. conozco a los hombres. Basta, cumple tú y nosotros cumpliremos. Pero hay de ti si nos vendes. Judas iba a salir del Sinedrio cuando Caifás lo detuvo diciendo: ¡Espera! El Iscariote repuso con receloso acento: ¿Qué quiere? El tribunal no puede permanecer abierto tantas horas. ¿Sabes tú dónde vive mi suegro Anás? Vive en el Bajo Jerusalén, en el monte de Acra. De tu casa a la de Elí apenas hay 200 pasos. Pues bien, ahí te esperamos.
¿Cuánta gente necesitas para entregarnos al maestro? Jesús no se defenderá. Sin embargo, sus discípulos... Los discípulos obedecerán al maestro, pero por si acaso, ten prevenidos algunos soldados. Judas salió del Sinedrío y atravesando la explanada del Bajo Jerusalén, subió al monte Acra, dejando a su derecha el palacio de los Macabeos, y se detuvo delante de un caserío grande y antiguo. Continuó su camino, llegando a lo más alto de la ciudad de Sión, y entró en la casa de Nicodemos y José de Arimatea, que había alquilado Elí. Era el santo cenáculo donde Jesús se hallaba reunido con sus discípulos. Hicieron juramento de un ayuno forzoso si Jesús de Nazaret caía en sus manos y era crucificado. Jesús y sus discípulos se hallaban reunidos en el salón que les había preparado Elí. El cordero pascual humeaba sobre la mesa. El nazareno indicó que podía empezar el sacrificio. Jesús y los apóstoles se sentaron en las sillas que rodeaban la mesa. Los criados servían la cena. Jesús ocupó la silla del centro. Juan, el discípulo favorito, el apóstol de sonrisa dulce, elocuente palabra y corazón generoso, se sentó a su derecha. Al lado de Juan se sentaron Santiago el mayor, hijo del Zebedeo y hermano de Juan. Después se sentaron Santiago, primo de Jesús por parte de madre. Después Bartolomé y Tomás el incrédulo, que no creyó en las llagas de Jesús hasta tocarlas. Poco después debía sentarse junto a Tomás Judas el traidor, el hijo de la aldea de Iscariot. En la parte opuesta se sentaron junto a Jesús Pedro, Andrés, Judas Levé, el discípulo más fiel. Después, Simón. Mateo y por último Felipe, que no esperaba nada bueno de Nazaret. En la mesa solo había 3 platos. El del centro contenía el cordero pascual. A la derecha un plato con hierbas amargas. A la izquierda otro con hierbas dulces. Elí había comenzado a trinchar el cordero, pues servía la mesa en honor de sus huéspedes. Cuando Judas, azorado y como el hombre a quien persigue de cerca el remordimiento, entró en el cenáculo, Jesús dirigió una mirada llena de dulzura al discípulo que acababa de venderle. Judas, sin atreverse a mirar al Maestro Divino, fue asentado al extremo de la mesa, al lado de Tomás el incrédulo. Jesús tocó con sus labios el vino que acababa de servir Elí, y luego, rezando en voz baja la oración que les había enseñado en el monte, que comienza así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Después comenzó la Santa Cena. El futuro mártir estaba triste. De vez en cuando su dolorosa mirada se fijaba con amorosa ternura en aquel puñado de seres que tanto debían padecer por él. Judas no apartaba sus ojos del plato, temeroso de encontrarse con la mirada de su maestro. Por fin,
Jesús exhaló un doloroso suspiro y rompió el silencio diciendo: En verdad les digo que uno de ustedes me ha de entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, manifestando el asombro que les causaban las palabras de su maestro. Aquellas miradas llenas de profunda tristeza, de universal asombro, eran mudas preguntas que se dirigían. Aquellos corazones puros no podían comprender tal maldad. Vender a Cristo, vender a su maestro era imposible. Juan fue el primero que se levantó y dijo: Maestro, ¿seré yo por desgracia ese miserable que tú dices? Tú no eres. Pedro preguntó con energía. ¿Soy yo acaso? Todos indignados le dirigían la misma pregunta. Yo tal vez. ¿Acaso me cabe a mí esa desgracia? ¿Seré yo ese infame? Judas callaba. Jesús continuó: El que mete conmigo la mano en el plato es el que me entregará. Al decir Jesús estas palabras, se hallaban en el plato la mano de 3 discípulos. Los 3 se miraron, pero solo uno se ruborizó: Judas Iscariote. Cristo contempló un momento la turbación del traidor y dijo con su bondad nunca desmentida: El Hijo del Hombre ha de entregarme, como está escrito. Pero ay de aquel por quien seré entregado. Más le valiera no haber nacido. Todas las miradas se fijaron en el traidor Judas, porque era el único que no había dirigido ninguna pregunta a Jesús. El Iscariote conoció que era preciso decir algo que dejara satisfechas aquellas miradas que encerraban una reconvención muda. Revistióse de serenidad e incorporándose, preguntó con voz entera: ¿Soy yo por ventura, maestro? El nazareno detuvo un momento su dulce mirada en la ceñuda y amenazadora frente de su discípulo. En sus ojos dulces y amorosos apareció una lágrima, y con una voz que resonó hasta lo más recóndito de las almas de sus discípulos, dijo sencillamente: Tú lo has dicho, Judas. Y entregó al traidor un trozo de pan, símbolo de la reconciliación. Judas cogió el pan que le alargaba a su maestro. Parecía que sus ojos estaban inyectados de sangre, su boca medio abierta por la emoción. Su rostro demostraba la horrible lucha que estaba sosteniendo su espíritu. Recorrió con una mirada estúpida los semblantes de sus compañeros. Todos los rostros respiraban una severidad acusadora. Judas no pudo soportar a aquellos jueces silenciosos, pero terribles. Se puso de pie, arrojó con fuerza al suelo el pan y salió precipitadamente de la sala, arrancándose los cabellos y gritando. Hubo un momento de pausa. Aquella escena había conmovido a los discípulos. Jesús, tranquilo y olvidando el peligro que le anunciaba la traición de Judas, partió el pan y distribuyéndolo entre sus discípulos, les dijo: Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Los discípulos comieron en silencio. Después Jesús tomó el cáliz, aplicó a él sus labios y lo entregó a sus discípulos diciendo: Beban de este vino todos, porque esta es mi sangre, sangre del Nuevo Testamento que será derramada para bien de muchos y remisión de pecados. Los discípulos bebieron. En ese momento comenzó a escucharse una dulce música que era el himno del profeta.
Cuando terminó la música, Jesús hizo una segunda libación. Quitándose el manto que embarazaba sus brazos, se encaminó con paso tranquilo al extremo de la sala, donde podía verse una toalla de lienzo, 2 ánforas de cobre y un lebrillo del mismo metal. 2 criados de Elí entregaron la toalla a Jesús, que se la ciñó a la cintura, dejando un extremo colgando como un delantal. El nazareno se acercó a Pedro, seguido de los criados que conducían el barreño, y le dijo: ¿Tú me vas a lavar los pies? Amado Pedro, voy a lavarte los pies. ¿Tú me vas a lavar los pies? Cuando el Espíritu Santo inunde de luz tu inteligencia, sabrás por qué hago estas cosas y otras muchas que ahora ignoras. El que no me obedezca será excluido del número de mis ovejas. Pedro, que amaba a Cristo entrañablemente, se dejó lavar los pies. Una de las principales enseñanzas de Jesús estaba dirigida al ejercicio de la humildad, que no era sino una de las manifestaciones de su obra central, la práctica del amor. Pero lavarle los pies a sus discípulos, eso era denigrante a los ojos de los hombres. Era una actitud inaudita para un maestro, sobre todo porque en esos tiempos el lavatorio de los pies era una de las obligaciones que correspondía a un esclavo. Entre los fariseos, la purificación del cuerpo era algo muy importante, y ponían especial cuidado en lavarse escrupulosamente las manos antes de los alimentos. Los pies también debían ser lavados, y era el esclavo quien debía lavarlos de su amo o de algún visitante distinguido, por lo que era natural que Pedro y los demás apóstoles se sorprendieran y resistieran ante esta decisión de Jesús. Tal reacción no era pues un signo de falta de comprensión a sus palabras, sino la respuesta de un hombre sencillo frente a la humillación que su maestro hacía de sí mismo. A pesar de todo, parecía que después de haber convivido con su maestro alrededor de 3 años, aún no comprendían algunas de sus enseñanzas. Ya en otro momento, cuando 2 de ellos le solicitaron los lugares privilegiados en el reino de los cielos, Jesús les había dicho: Ustedes saben que los jefes de las naciones se portan como dueños de ellas y que los poderosos las oprimen. Entre ustedes no será así. Al contrario, el que aspire a ser más que los demás será servidor de ustedes, y el que quiere ser el primero debe hacerse esclavo de los demás a imitación del Hijo del Hombre, que no vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida como rescate de una muchedumbre. Y seguramente que mientras transcurría esta extraña pero significativa ceremonia, algunos de sus discípulos recordaron otra de las lecciones de su maestro, cuando en una ocasión fueron invitados a un banquete de bodas y todos querían los primeros asientos. Entonces él les recordaba mantener siempre un espíritu de humildad con estas palabras: El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Consciente de que las palabras no eran suficientes para que sus seguidores comprendieran todas sus enseñanzas, y siguiendo su acostumbrado método de adoctrinamiento, de predicar con el ejemplo, Jesús quiso dejar muy claro que eran precisamente la humildad y el servicio fraterno las características de los que quisiesen ser seguidores de su nombre, del grupo que más tarde sería conocido por todo el mundo como cristiano. Cuando terminó de lavar los pies de todos sus discípulos, dejó el lienzo en su sitio.
y colocándose el manto sobre sus hombros, volvió a sentarse en la silla y les dijo de este modo: Amados míos, lo que yo he hecho con ustedes, deben hacerlo con nuestros hermanos para ganarse el reino de los cielos. En verdad les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que aquel que lo envió. Si esto hacen, si comprenden la necesidad que tiene el hombre de humillarse ante sus semejantes, por pequeño que sea, bienaventurados serán si lo hacen. Nadie se atrevió a interrumpir al divino orador. Jesús continuó: Hijos míos, aún permaneceré algunas horas entre ustedes, mas luego me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy, ustedes no pueden venir. Un mandamiento nuevo les voy a encargar. No lo olviden nunca. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. En ese momento se escuchó un coro de voces que provenían del cielo. Que sabéis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. Que sabéis mutuamente como yo os he amado, dice el Señor. No separen de sus corazones la caridad, que en eso los conoceré desde arriba como mis discípulos. Jamás den entrada en sus pechos a la avaricia. Traten a los hombres como sus hermanos. Si por la noche al retirarse a sus moradas hallan un denario en sus bolsas, levántense, salgan de casa sin temer a la lluvia, ni al viento, ni al frío. Busquen al menesteroso, dénselo, y después entréguense al sueño dulce y bienhechor del que siempre viene en la tierra. Jesús se detuvo, inclinó su radiosa frente sobre el pecho y un suspiro se escapó de sus labios. Pedro, cuyo carácter noble e impetuoso no estaba conforme con la separación que acababa de anunciarle su maestro, aprovechando aquella corta pausa, exclamó: Señor, has dicho que donde tú vas, no podemos seguirte. ¿Por qué no puedo seguirte? Mi alma y mi vida son tuyas. Dispón de ellas. No creas que le temo al peligro. ¿Qué mayor gloria que morir por ti? Jesús lo contempló con amorosa mirada y le dijo, enviándole una sonrisa llena de ternura: Tu alma pondrías por mí. En verdad te digo que no cantará el gallo esta noche sin que me hayas negado 3 veces. Pedro oyó aquellas palabras con un asombro inmenso. ¿Cómo era posible que él negara 3 veces a Jesús, a su maestro, a su muy amado Señor? Aquella duda le atormentaba. Jesús continuó: La paz les dejo, la paz les doy. No se turbe su corazón y sea cobarde. Todos ustedes, queridos discípulos míos, padecerán por mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mi muerte está cercana, mas después de que yo resucite iré delante de ustedes a la Galilea a enseñarles el camino. La tristeza de los discípulos era inmensa. Jesús, el Padre amoroso, veía aproximarse el instante terrible de la separación y las lágrimas se asomaban a sus ojos. Por fin hizo un esfuerzo
y dijo a sus discípulos con voz entera: Vamos, la hora se aproxima. Salieron del cenáculo, Jesús delante, los discípulos detrás. La noche estaba oscura. Al cruzar los dinteles de la casa de Nicodemus, el nazareno oyó un gemido angustioso. Volvió la cabeza y vio a dos mujeres arrodilladas en un extremo de la puerta y dijo: Madre, Magdalena, ¿qué hacen aquí? Levantó con suavidad a su madre y la Virgen exclamó con doloroso acento: Queríamos verte salir, hijo amado. Jesús besó la frente de su madre y la abrazó cariñosamente. Era el último que debía darle en la tierra de los hombres, donde iba a padecer el doloroso calvario de su muerte. Magdalena besó en silencio el manto del Maestro Divino. Jesús y María permanecieron un momento abrazados. Los dolorosos sollozos de aquella madre sin igual entristecían a los silenciosos apóstoles. Por fin, Jesús apartó de su pecho con suavidad a María y sin despegar los labios, continuó su camino seguido de sus discípulos. Poco después, Elí daba hospitalidad en su casa a aquellas dos mujeres, cuyo dolor era inmenso, cuya amargura era sin igual. Jesús y los discípulos salieron de Jerusalén por la puerta Doria y cruzando el torrente Cedrón, tomaron el angosto sendero que conducía al Monte de las Olivas. Serían las 10 de la noche. El viento soplaba frío, impetuoso, como un bronco lamento de la naturaleza quebrándose en las rocas del Valle de los Cedros. Los búhos entonaban su tétrico canto desde el sepulcro de los profetas. La luna triste y pálida como nunca comenzaba a elevar su frente por la espalda del monte Erebo. Espesos nubarrones se recorrían por el éter, anunciando una próxima tempestad. El doloroso silencio de Jesús, que caminaba adelante con la frente inclinada hacia el suelo, y la tristeza de la noche oprimían el afligido espíritu de los apóstoles. Habían caminado como unos 1000 pasos del torrente Cedrón cuando Jesús se detuvo delante de una granja llamada Getsemaní. Entonces dijo a Simón, Bartolomé, Tadeo, Felipe, Tomás, Andrés, Mateo y Santiago el menor: Quédense en este cercado. Yo voy a orar ahí. Y extendió el brazo en dirección al monte. Después repuso: Vengan y oren a fin de no caer en tentación. Y ustedes, Juan, Pedro y Santiago, síganme. Jesús, seguido de sus 3 discípulos favoritos, entraron en un lugar que había en el jardín. Un rayo de luna iluminó la frente de Jesús. Pedro hizo observar a sus amigos la palidez de su maestro. El Galileo volvió a detenerse y dijo: Ustedes que me han seguido por todas partes, ustedes solo pueden ver mi debilidad sin dudar. Espérenme aquí. Estos olivos, los más viejos del monte, les servirán esta noche de tienda. Entonces uno de los discípulos preguntó: Pues que, ¿nos deja, Señor? Jesús extendió su brazo en dirección a un lugar que se encontraba lleno de maleza y les dijo: Yo voy allí. Y avanzando unos pasos, entró en el lugar con el corazón oprimido. Una vez dentro, se arrojó al suelo y comenzó a orar. Una tradición antigua, como el mundo, dice que los padres del género humano, cuando fueron arrojados del paraíso, se refugiaron en aquel lugar.
Más tarde, según una otra tradición, Adán y Eva fueron a gozar del eterno sueño sobre la solitaria cima del monte Gólgota, donde, según se cree, aún están enterrados sus huesos. Jesús oraba con la frente hundida en el polvo, cuando resonó en los ámbitos del hogar el sonido de una trompeta. Las bóvedas celestes se estremecieron, la tierra tembló, porque aquel sonido tenía el poderoso acento del trueno, el eco espantoso del huracán desencadenado. A su voz los muertos deben un día agitarse en sus sepulcros. Su acento poderoso llenará el universo, y la tierra, abriendo anchos boquetes, arrojará de su seno millones de esqueletos. Porque la trompeta que aterró a Jesús era la que debe convocar a los muertos el día del juicio final. Cuando el eco de la trompeta se perdió en los ámbitos oscuros del lugar, oyóse una voz poderosa que decía: escuchad la voz del que tiene la llave de la eternidad. Oigan la palabra del que se enfrentará a la furia de los mares y torna en céfiro blando el devastador aliento del huracán. Escuchen el acento del que da luz, fruto a los campos, aroma a las flores. Oigan la palabra del ser infinito que presta llamas al infierno y poder a la muerte. Y si existe, bajo la azul inmensidad, una criatura que quiera morir por el género humano, si hay un hombre que se atreva a soportar la muerte más dolorosa que la que sufrió ser alguno, desde el justo Abel hasta el presente, si hay una criatura que quiera aparecer ante la presencia de Dios, que responda: el Eterno la espera. Jesús exclamó: Señor, mi cuerpo se haya dispuesto al sacrificio. Perezca yo, rasguen los hombres mi carne en pedazos, si su dolorosa muerte ha de salvar al género humano. Entonces pareció que la bóveda celeste se abriera como para dar paso a las futuras palabras del mártir. Un rayo de luz esplendorosa descendió de los cielos. Aquella luz bañó con sus divinos rayos el cuerpo de Jesús, que permaneció orando con el rostro pegado a la tierra. Después pareció que se juntara la bóveda en las tinieblas, y ese ambiente reinó nuevamente en el lugar. Aquel rayo de luz celestial llenó de valor el corazón de Jesús. Se puso en pie y dijo con tranquilo acento: cúmplase lo que de arriba emana. Estoy dispuesto. Entonces el lugar se llenó de humo, se escuchó un trueno y apareció el arcángel tentador. Llevaba el traje blanco de los asenios y la sonrisa irónica de los reprobos brillaba en sus labios y dijo: venga aquí por segunda vez. Vengo a ofrecerte mi protección. Tu hora se aproxima. ¿Está resuelto a morir por salvar las inequidades del género humano? Sí, mi sangre lavará el pecado de la humanidad. Mi cruz será la llave de la redención. ¿Vas a echar sobre tus hombros el crimen nefasto de Caín? Sí. El arcángel exhaló un rugido de ira ante la impasividad del Nazareno. Después de una corta pausa, dijo: escucha la sagrada historia de una raza que quiere salvar con tu sangre inocente, y dime después si es digna de tan heroico sacrificio. Después del alevoso asesinato de Caín, crucemos sin detenernos por un inmenso mar de sangre que cubre las gigantescas olas del diluvio universal. El castigo de Dios estaba cercano. Los rastros de la cólera divina veíanse aún en la tierra. Siguiendo la historia del pueblo elegido por Dios, nos encontramos con el ruido de las cadenas. Los lamentos de dolor no cesan nunca. Los grandes señores asesinan y matan a sus hermanos. Todos están cargados de envidia, de traición, de odio. La tierra se enrojece con la sangre de las víctimas. El pueblo se empobrece con la codicia de los tiranos. Y la virtud
huye avergonzada de la nación elegida. Herodes el Grande cae sobre Israel como un azote. Su terrible cuchilla no la respeta. La sangre corre hasta su mismo palacio y la de sus mujeres y sus hijos se mezcla con la de los inocentes belemitas y la de su oprimido pueblo. El mismo templo de Sión se mancha con la del justo Zacarías. Con la tuya, Jesús, se manchará en breve la cumbre del Golgota. Y por esa raza de incestuosos, pobres fratricidas, de verdugos y asesinos, ¿vas a sacrificarte? La terrible carcajada de Luzbel hizo estremecer las bóvedas celestes y la tierra. La frente de Jesús logró una gota de sudor. Aquella gota era roja como la flor del granado. El nazareno sudaba sangre. Alzó los ojos al cielo llenos de dulce desesperación y juntando las manos en ademán suplicante, murmuró esta frase: Dios mío, cúmplase tu voluntad. Desde el salón de dolor, ver la mansedumbre de Cristo le despedazaba el corazón. Tomó aliento como el que se dispone a luchar y dijo: Escucha, Dios me concede solo 3 horas para ponerte a prueba, corto espacio por cierto, para recordarte las infamias del hombre, pues se necesitarían 1000 días con sus noches, pero aprovecharé el tiempo. ¿Te has oído la historia criminal del pueblo predilecto del Señor? Ahora te iré revelando la aventura de otros países. Si diriges los ojos a la moderna República de Roma, ¿qué verás? Sangre como en todas partes. Rómulo mata a su hermano Remo. Mario Sila, con sus tablas de prostitución, derrama tanta sangre por las calles de Roma que el Tíber se desborda de sus márgenes. Julio César muere a manos del más querido de sus amigos. Y Tiberio, el señor de Roma, manda a crucificar a las madres por el solo delito de haber llorado la muerte de sus hijos. Pero el plazo va a terminar. No puedo detenerme a relatar los crímenes de Nerón, de Calígula, de Comodo y otros asesinos ilustres que serán mañana, ni de los de Orestes que matan a su madre, ni los Medea que asesinan a sus hijos, ni de Tieste que se los come. Nada quiero decirte de Ateno que edificó una pirámide de los cráneos de los extranjeros que cruzaban sus tierras, ni de Manasés que hizo cerrar por la mitad al profeta que hace cerca de 19 siglos profetizó la muerte que te espera. Luzbel se detuvo. Jesús volvió a decir: Señor, hágase como deseas. De la inmunda boca del demonio tentador y dijo: Moriré por ello. En ese momento una segunda gota de sangre brotó de la divina frente de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, prepárate a presenciar la muerte del justo. Su dolor será inmenso, su agonía dolorosa, su muerte cruel, pero su sangre purificará al género humano. Y ustedes, apóstoles de Jesús, cuya fe inquebrantable les lleva en pos de los pasos del divino Maestro, prepárense para el futuro martirio que les espera. Ustedes serán la semilla cristiana que se extenderá por el campo del universo, pero su muerte será terrible, cruel, horrorosa. Después recibió un trueno pavoroso. El ángel había desaparecido. Jesús cayó de rodillas y se puso a orar. Y la tercera gota de sangre manchó su rostro. Un rayo de luna bañó por tercera vez el cuerpo del mártir. Y pareció que los ángeles entonaron un canto. Y entre esa música, una voz que decía: Tu dolor sublime, tu sangre inocente dará la paz al universo. Gloria a Jesús en la tierra, gloria al Señor en el cielo. Jesús iba a salir del lugar, pues la hora de su prisión se acercaba, y quería antes despedirse de sus 3 discípulos favoritos. Se encaminó hacia los viejos olivos, donde había dejado a sus 3 discípulos. Estos dormían profundamente. Cristo les estuvo contemplando un breve rato. De pronto se estremeció.
Había escuchado ruidos de armas en el camino del Cedrón y la luz de las teas resplandecía en la oscuridad de la noche. Venían a prenderle. Su hora se aproximaba. Se inclinó al suelo y cogiendo a Juan por un brazo, le sacudió con dulzura diciendo: Juan, Pedro, Santiago, levántense, porque están cerca los que vienen por mí. Los apóstoles se levantaron. En ese momento, el resplandor de las antorchas bañó la modesta tapia del huerto de Getsemaní. Los apóstoles veían caminar aquellas luces, oían el ruido de las armas y las pisadas que se acercaban, y miraban a Jesús como preguntándole qué era aquello. Jesús se sonrió de un modo doloroso y les dijo: ¿A quién buscamos? ¡Vamos, traidor! ¡Vamos, traidor! La comitiva que venía a prender a Jesús caminaba las calles de Jerusalén. Cada momento se acercaban más al objetivo de su caminata, la aprehensión de Jesús. La comitiva caminaba las desiertas calles de Jerusalén, saliendo por la puerta Doria en busca del camino del Cedrón y de la granja de Getsemaní. Mientras tanto, Jesús, al llegar a este lugar, vio a Judas que caminaba delante de la multitud. Se detuvo y exhaló un suspiro, diciendo después: Vean al que me ha vendido. Inclinó la frente al suelo y esperó. Santiago corrió a despertar a sus compañeros. Pedro, con la espada oculta bajo el manto, se colocó al lado del maestro dispuesto a todo. Juan lloraba en silencio, recordando las últimas palabras de Jesús. En ese momento Judas se detuvo y Malco preguntó: ¿qué ocurre? Que veo ahí al hombre a quien buscamos. Entonces, Desátame, para que pueda acercarme a él. pero ahí veo a dos hombres. ¿Quién de ellos es? Aquel a quien yo di un beso en la mejilla.
Malco desató a Judas. Reinó un silencio profundo. Jesús avanzó unos pasos con ademán sereno, luego se detuvo para esperarle. El apóstol traidor llegó hasta donde estaba su maestro y dijo con acento cariñoso: Dios te guarde, maestro. Jesús le preguntó: Amigo, ¿a qué has venido? Judas rodeó el cuello de Jesús con sus brazos y estampó un beso en la mejilla de aquel a quien acababa de vender tan miserablemente. Jesús preguntó con cariñoso acento: ¿A quién buscan? Malco y sus seguidores le contestaron: ¡A Jesús Nazareno! de Nazaret. Cristo avanzó un paso con majestad y dijo: Yo soy. Los soldados retrocedieron con temor. El nazareno preguntó por segunda vez. ¿A quién buscan? Algunas voces dijeron tímidamente: a Jesús Nazareno. Jesús avanzó otro paso y dijo: Les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, déjenlos a ellos. Señaló con un ademán a los apóstoles, que temblaban con temor viendo aquella escena. En esos momentos, Malco, con los cordeles en la mano, se acercó a Jesús y le puso la mano derecha sobre el hombro. Pedro no pudo soportar aquella osadía y, secando su espada, asestó una terrible cuchillada a Malco que le hizo caer. La boca de Pedro se de pánico. Algunos soldados apelaron a la fuga. Son soldados de Tiberio y huyen delante de un hombre cobardes. Hay del que no cumpla con su deber, la pena de las banquetas caerá sobre sus espaldas. Esta amenaza detuvo a los fugitivos, que se agruparon alrededor de su decurión. Mientras tanto, Jesús había dicho a Pedro: Mete tu espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no le tengo que beber? Después se inclinó al suelo, puso su mano sobre la herida de Malco y le dijo: Levántate. Malco obedeció. Estaba completamente sano. Él había visto correr la sangre y la oreja arrancada de su sitio y se hallaba bueno, sano y limpio, como si nada le hubiera sucedido. El miserable, en vez de agradecer el milagro que con él acababa de obrar Jesús, se arrojó como una hiena sobre él y comenzó a atarle de un modo bárbaro. Mientras lo ataban, les dijo con dulzura: Como a un ladrón han venido a prenderme, con espadas y con palos. Y cuando estaba con ustedes en el templo enseñándoles, no me apresaron. Mas es preciso que se cumpla la escritura. Los discípulos habían desaparecido, excepto Pedro y Juan, que ocultos tras un árbol observaban traspasados de dolor los insultos que prodigaban a su maestro. La comitiva salió de Getsemaní. Al cruzar el torrente Cedrón, Marco empujó brutalmente a Jesús para que saltara el arroyo. El nazareno cayó de rodillas sobre una durísima piedra. Un hombre detenido se escapó de su pecho. En el espacio. Y echó a correr, poseído de un pánico horrible. Malco tiró con fuerza la cuerda, pero cosa extraña, Jesús se enderezó en espaldas, se puso de pie. Su hermoso semblante, con el que comenzaba a correr el sudor, que en breve debía ser tan copioso, respiraba una dulzura tan sublime e infinita. Los ancianos, los soldados y seguidores de Anás, que desde la salida de Getsemaní no habían cesado de decirle palabras groseras e insultos miserables, redoblaron su grito al entrar a la ciudad. Así fue hecho preso Jesús para iniciar con el nuevo día el juicio final. Ay, cállate.